Pues muy buenos días, amigos, amigas de México Libertario. Nos encontramos en una sesión más de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión nos acompaña Álvaro Martín. Álvaro Martín, bueno, es estudiante de Economía en la Universidad de Cambridge. Es un activo participante en las redes sociales. Álvaro Martín es también autor del libro La Revolución del Mercado, el cual pueden encontrar en Amazon y también pueden encontrar a Álvaro en las redes sociales. Debajo vamos a ubicar los datos en donde pueden encontrarlo básicamente en Twitter. Y la idea de él es discutir, porque me parece que tiene muy claras las ideas, es este íntimo vínculo entre capitalismo y mercado. Muchas gracias, Álvaro, que te encuentras en Cambridge, distrayéndote un poquito de tus actividades en la universidad. Te agradecemos mucho tu participación, Álvaro. Muchas gracias a vosotros por dejarme participar en la defensa de las ideas, en mi caso, liberales, en el vuestro libertarias, pero bueno, que yo creo que al final tienen una gran cantidad de nexos comunes, sobre todo en lo pertinente a la regulación y la innovación, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. Así que muchas gracias por permitirme participar. Muchas gracias a ti por la generosidad de tu tiempo y de tu talento, Álvaro. Bueno, una de las primeras ideas que yo quisiera discutir contigo, Álvaro, es ese vínculo íntimo que se da en el capitalismo entre él mismo y la innovación. Según Deirdre McCloskey y según Franz Oppenheimer, bueno, el capitalismo no se distingue tanto por la existencia del capital, sino precisamente por este mismo proceso innovador. Lo que distingue al capitalismo es la innovación. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto sobre esta propuesta de este par de grandes pensadores? Bueno, creo que el capitalismo hoy en día, sobre todo en la economía de la innovación, en la economía de la tecnología, en la economía como digo, ¿no?, de la revolución tecnológica, creo que se basa sobre todo, como hablábamos, en procesos de disrupción. Cuando hablo de procesos de disrupción me refiero sobre todo, ¿no?, a la destrucción creativa de la que nos hablaba Sean Peter, autor de la austríaca, y en esta destrucción creativa lo que ocurre es que se genera a través de un proceso de mercado, se genera un nuevo producto, una nueva idea, un nuevo servicio, que lo que hace es desplazar del mercado a aquellos que quedan, ¿no?, más obsoletos, es decir, que el consumidor ya no demanda o que no encuentran ese nicho de mercado. Creo que esto es absolutamente necesario en una economía por una razón, porque lo que sostiene la destrucción creativa es una asignación eficiente de recursos a lo largo del tiempo. Es decir, cuando la asignación de recursos ya deviene una ineficiencia porque no están cubriendo las necesidades de los consumidores, es decir, de una gran parte de los agentes económicos, lo que hacen es que esa asignación de recursos se cambia y entonces los recursos se vuelven a asignar entre todos los agentes económicos, dando lugar a un nuevo producto, un nuevo servicio o una nueva idea incluso. Entonces, en este sentido, lo que el capitalismo permite no es tanto poner la base de esa innovación, sino no ponerle trabas a la innovación. Es decir, cuando nosotros intentamos impedir el proceso de destrucción creativa, lo estamos viendo ahora no con el sostenimiento artificial de muchas economías a lo largo y ancho del mundo, cuando nosotros ponemos unas trabas al proceso de destrucción, lo que estamos paralizando es la innovación, lo que estamos paralizando es el desarrollo económico, solo por querer mantener un modelo productivo atrasado. Entonces, yo creo que principalmente el capitalismo se basa en eso. Se basa en permitir la innovación, se basa en permitir la libre interacción de los agentes en el mercado y en este sentido, ¿no?, de permitir la destrucción creativa, que, como digo, es el núcleo de todo proceso de innovación, de toda disrupción creativa, de toda destrucción creativa, schumpeteriana, y creo que esto es uno de los núcleos no solo del capitalismo, sino también del liberalismo, porque no solo lo vemos en el plano material. En el plano ideológico también lo vemos como el debate de ideas va construyendo una montaña de conceptos en las que al final, ¿no?, se van aplanando esos conceptos y se logra sacar una idea en claro que, bueno, que luego, lógicamente, la investigación y todo el proceso de descubrimiento va avanzando en el tiempo y las fronteras del conocimiento siempre son expandibles. Pero, lógicamente, si no hubiera libertad, en los términos más generales, no podría haber investigación, no podría haber innovación.
Y esto es en todos los planos, desde la literatura, con la muerte, por ejemplo, de la novela clásica, cuando hay lo que viene siendo la alta burguesía y se forma una ciudadanía mucho más amplia, principalmente a finales del siglo XVIII, pero también lo vemos actualmente con todos los diferentes tipos de capitalismo. Como bien comentabas, el capitalismo no es solo la acumulación de capital, es un concepto muy asociado a la economía clásica, a la economía de Adam Smith, a la economía de David Ricardo, incluso la economía marxista. Pero hoy en día vemos que el capitalismo no es solo eso. El capitalista puede serlo sin poseer prácticamente ningún tipo de capital. Y hay muchísimos, lo que llamamos proletarios, entre comillas, que hoy en día viven mucho mejor que los monarcas absolutos de la Edad Media. Entonces tenemos que pensar en que hoy nos encontramos en un nuevo modelo de capitalismo que se basa en la innovación, se basa en las ideas y se basa sobre todo en lo intangible. Claro, Álvaro. Y en tal sentido, esto también me lleva a lo que muchos han planteado de que la nota distintiva del capitalismo en la actualidad no es tanto un capitalismo de productos, sino un capitalismo de ideas. ¿Crees que la idea sea precisamente el punto distintivo del capitalismo actual, que podemos hablar básicamente de un capitalismo de ideas y por tanto de innovaciones constantes? Bueno, creo que principalmente que hay un debate muy interesante, sobre todo en el campo entre los liberales y los libertarios, ya que sacamos el tema de las ideas, que es que si puede existir propiedad sobre una idea, puede existir propiedad sobre una innovación en particular, sobre un intangible en este sentido, ¿no? Yo encuentro muy interesante el debate sobre las patentes al respecto. Es decir, si creemos que el nuevo capital son las ideas, tiene que existir una propiedad sobre ellas, tiene que existir un derecho de propiedad sobre ellas. Entonces, en este sentido es cuando vemos el debate no sobre la intervención del Estado en este campo, es decir, en el de, ¿es legítimo que el Estado sea el que otorgue esas patentes a medio o largo plazo para el desarrollo y la explotación de esos determinados servicios o bienes generados por unas ideas que vienen de una innovación previa? Entonces, si es legítimo o no, es el debate que hay actualmente y que encuentro muy interesante entre libertarios y liberales. Yo me posiciono, sinceramente, desde el lado de que creo que sí, que la defensa de la existencia de patentes sirve, ¿no? No solo para promover la innovación, sino también como defensa de la propiedad privada. Creo que desde el liberalismo clásico, si se defienden los derechos de propiedad y si se defiende que el Estado como tal es el garante de los derechos de propiedad a través del Estado de Derecho, creo que se debe defender la existencia de unas patentes mínimas, aunque sea a medio plazo, no solo ya como medio para incentivar un proceso innovador y un proceso de destrucción creativa, sino también para garantizar la solvencia de ciertos proyectos que tienen un coste de entrada altísimo y que no serían viables si no fuera gracias a ese mecanismo que son las patentes. Pero también, en un tercer lugar, ya en un plano mucho más filosófico y de principios, creo que es necesario para garantizar los derechos de propiedad. Si queremos garantizar los derechos de propiedad, tienen que existir derechos de propiedad, no lógicamente infinitos, pero sí intemporales, sobre algunos tipos de ideas o innovaciones puntuales. Sé que hay muchos libertarios que en este sentido no están de acuerdo conmigo bueno, que creen que las patentes es un modo más de coerción estatal. Pero, como digo, creo que esto es un punto de desencuentro entre liberales y libertarios, pero que no tiene por qué ser malo. Creo que es muy positivo cuando hablamos de si el nuevo capital del capitalismo de libre mercado son las ideas, ¿no? Porque entonces tiene que haber una protección de ese capital, tiene que haber un marco legislativo que proteja los derechos de propiedad sobre ese nuevo capital. Entonces, si lo tomamos como capital, debemos a su vez defender la existencia de unas patentes mínimas. Claro, yo nada más para nuestro público, bueno, el libertarismo es muy amplio y ya hay una vertiente ciertamente dirigida hacia el anarcocapitalismo que sí propone una desregulación completa de este tipo de ideas. Algunos sostenemos que no, que realmente coincidimos con tu punto de vista, debe de haber cierta protección que se debe de proteger como cualquier propiedad una idea para que el propio creador, pensador, inventor pueda al mismo tiempo hacerla fructificar en el tiempo. Álvaro, una cuestión. Actualmente vemos, bueno, un proceso muy acelerado de destrucción. Vemos a partir de la pandemia
estamos viendo una cuestión muy inestable en las economías. ¿Hacia dónde nos dirigimos en términos de innovación? Este proceso que en este momento para mucha gente representa cuestiones muy, muy puntuales y muy punzantes, ¿crees que va hacia una nueva forma de un capitalismo más flexible? Es decir, que al final de cuentas lo que hoy está pasando también es parte de los activos a aprovechar en el futuro en el capitalismo. Bueno, creo que sin duda una de las soluciones, ¿no?, a la pandemia global, que esperemos que llegue lo antes posible, va a ser la innovación. Es decir, la investigación científica no es más allá de innovación, ¿no? Es parte de la innovación, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la vacuna, la cura al coronavirus, al COVID-19, va a llegar obviamente por parte de la innovación. Pero creo que también va a tocar innovar en muchos otros sentidos. Estamos viendo cómo la estructura productiva en muchos países está cambiando cuando la política lo permite y se está tratando de adaptar, es decir, se está tratando de adaptar con un nivel, con un coste y con un dolor muy alto, como puede ser el elevado desempleo, los programas de mantenimiento de rentas y sostenimiento del empleo, como pueden ser los ERTES en España, ¿no?, los expedientes de regulación temporal del empleo. Pero bueno, luego también estamos viendo en otros países cómo estos mismos esquemas se han utilizado en países como Reino Unido, en países como Italia, en países como Alemania, para tratar de sostener o de congelar la estructura productiva durante la pandemia. Creo que ahora se hizo bien en un primer momento, en mi opinión, porque era un momento durante el pico de la primera hora de la pandemia en el que no había lugar a la innovación porque los recursos no estaban adaptados como tal. Sí creo que esta innovación se puede producir a largo plazo, por lo que creo que ahora ya empezaremos a ver soluciones a toda la destrucción de empresas que se ha visto en todo el mundo. Principalmente, y no ya depende únicamente de que los consumidores vuelvan a tener las capacidades que tenían anteriormente, sino que es que la estructura de la demanda de los agentes económicos va a cambiar. Incluso si mañana pudiéramos recuperar la actividad que teníamos anterior, las preferencias de los consumidores habrán cambiado, tanto por miedo, como porque hayan cambiado sus deseos, como porque hayan descubierto un nuevo mercado para su demanda, o por cualquier razón, pero esa estructura de la demanda va a cambiar. Y eso, a su vez, va a causar que la oferta se tenga que adaptar a esta nueva demanda y a estas nuevas necesidades de los agentes económicos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ahí es donde viene la innovación. Ahí es donde vamos a ver nuevos métodos de aprendizaje, de enseñanza online, también nuevos métodos de trabajo. El teletrabajo va a tener que desarrollarse en segmentos y en sectores donde nunca había llegado antes, ¿no? Pero es que luego también lo vamos a ver en la política económica. La política económica estamos viendo cómo la política económica convencional y más ortodoxa, por lo menos más ortodoxa a nivel de libro de texto, no está dando resultados, y estamos viendo cómo todos los organismos, todos los gobiernos están teniendo que actuar de una manera que hace algunos años se habría entendido como heterodoxa, es decir, con programas de compra de deuda masiva. Estamos viendo cómo unos tipos de reserva negativos en bancos, en bancos centrales, como es el caso del Banco Central Europeo. También estamos viendo programas de expansión fiscal masiva con unos niveles de deuda nunca antes vistos en tiempos de paz en la historia. Y esto se está consiguiendo porque hay una cierta innovación en las políticas públicas. ¿Qué ocurre? Que toda esta innovación tiene que dar lugar a una innovación en el sector privado, que de momento la estamos viendo en algunos sectores, en algunos segmentos, como digo, ¿no? Puede ser el caso del teletrabajo, puede ser el caso de la enseñanza online. Lógicamente queda mejora por delante, pero bueno, creo que estamos al comienzo de un proceso que va a marcar una nueva estructura, una estructura productiva completamente novedosa, que es la que vamos a ver en el futuro, y es en la que hasta que no lleguemos a esa estructura productiva nueva en todos los países, no vamos a poder ver una tasa de crecimiento económico sostenida en el tiempo como veníamos viendo hasta ahora. Una cuestión de actualidad, Álvaro, y quisiera tu opinión porque seguramente has reflexionado sobre esto en los últimos meses, y tiene que ver en el Reino Unido con el Brexit y con España, con esta implantación que hubo de una renta básica. Me parece que ambos fenómenos significan una misma, de cierta manera, una misma respuesta, es decir, buscar la seguridad en contra de los peligros que existen. ¿Te parece que esta respuesta de los agentes políticos es precisamente una forma de detener este desequilibrio que está sucediendo en el mundo
en lugar de apostar por mayor innovación? Bueno, yo si me permites voy a tratar los temas por separado para luego ya si quieres los juntamos un poquito al final. Es decir, en primer lugar el Brexit. El Brexit yo creo que es un movimiento que es una pulsión populista muy fuerte en el Reino Unido. El Brexit surge cuando el Reino Unido se siente, no es que lo estuviera, sino que es que la percepción de la ciudadanía es que el Reino Unido estaba infrarrepresentado en la Unión Europea, pero a la vez estaba sobrecargado con responsabilidades y con costes de la propia Unión Europea. Esta es la percepción de los favorables al Brexit. ¿Cuál es la realidad? El Reino Unido se beneficiaba y se beneficia enormemente de la Unión Europea, igual que la Unión Europea se beneficiaba ¿no? de que el Reino Unido fuera un miembro de la propia Unión. ¿Qué ocurre? No es un movimiento populista de base puramente económica, aunque sí que vimos que los discursos generalmente pro-Brexit iban centrados en el plano económico, que se trataba de convencer al votante de que la sanidad pública se iba a poder financiar mucho mejor saliendo de la Unión Europea sin las aportaciones que se tenían que hacer a la UE, que, por ejemplo, iba a haber mayor libertad económica, que el comercio global del Reino Unido iba a ser mucho mayor. Luego hemos visto que todo esto no es verdad, por lo menos a priori, y que va a ser muy complicado la Unión Europea con sus cuestiones europea, porque creo que lo que hay que hacer no es destruir la Unión Europea, sino reformarla desde dentro. En este sentido, creo que la Unión Europea ha garantizado un mercado único, ha permitido a muchos en Europa, que son grandes potencia y poder competir a nivel internacional con China y con países como China, Estados Unidos, la India, en distintos aspectos. Lo que creo en esta Europea le falta empresas europeas, volver a una industria europea, pero no una industria europea de modelo y de manufacturas como en el pasado, porque eso ya no pertenece a Europa. Lo que pertenece a Europa es tener una industria puntera en tecnología, una industria puntera en desarrollo, una industria puntera en investigación. En este sentido, creo que la Unión Europea, como marco común político y económico, lo puede favorecer. Reino Unido no lo cree así, o por lo menos parte de los ciudadanos del Reino Unido que votaron en contra de la permanencia en la Unión sí. Creo que básicamente la pulsión populista que llevó a esto fue el miedo, ¿no? El miedo al futuro, el miedo a las inseguridades en este sentido. Y luego que pasa de lo concreto a lo abstracto. Realmente, ¿no? Éxito con el impacto del Brexit. Pero hemos visto que el populismo se ha prolongado a lo largo del tiempo y lo hemos podido observar de manera muy sencilla. Cuando Boris Johnson ha querido salir de los tratados firmados con para no tener que incluir algunos matices en el pacto de salida, ¿no? Lo que ha hecho ha sido algo que no se había hecho nunca y no se había visto nunca desde la fundación de la Unión Europea. Es decir, romper tratados internacionales que la Unión Europea le tenga que ir a tribunales al Reino Unido. Propietario del Reino Unido. Entonces, bueno, simplemente yo estoy absolutamente con el Brexit. Error, ¿no? Es parar momentos como este. Creo realmente que si creemos en un futuro juntos, en un político y económico común, debemos reformar la Unión Europea. Respecto a la renta mínima, bueno, yo creo que aquí tenemos que diferenciar en dos aspectos, sobre todo porque teóricamente, filosóficamente y políticamente es muy distinto. La renta básica es una renta discriminada a todo el mundo, en la que no se segrega por renta, no se segrega por condiciones de trabajo y en la que, bueno, lógicamente, como su nombre indica, ¿no? es universal esta renta. El ingreso mínimo vital, que es lo que se ha aprobado, que es una especie de renta mínima, lo que hace es dar un apoyo a aquellos ciudadanos cuya renta desde el año pasado se ha disminuido, ¿no? Se ha disminuido o ha desaparecido incluso por la pérdida de trabajo, o aquellos trabajadores que han dado sus prestaciones por desempleo. Esto más que aparte de una política, ¿no? Para tratar de sostener, para tratar de salvar a aquellos que se han visto más perjudicados por la pandemia, es una política de sostenimiento de rentas. Esta política lo que trata de hacer es sostener el consumo, sostener el ahorro y sostener la inversión de muchas familias, ¿no? que han visto disminuidos sus ingresos. Por ello se ponen distintos límites, ¿no? Distintos límites por debajo para la percepción del ingreso, y esto va aumentando conforme al modelo de familia. Es decir, los más hijos tengas, hay una prestación extraordinaria de ingreso mínimo vital por ello, y dependiendo, ¿no? del número de ocupantes de la familia, del número de participantes en la familia, y también dependiendo de la renta de cada uno de ellos. Es decir, es hasta un determinado nivel de renta.
Creo que esto se podría haber gestionado de manera mucho más eficiente si se hubiera descentralizado a las comunidades autónomas en España y se hubiera permitido que con esos fondos que hoy en día se destinan al ingreso mínimo vital, haber reforzado las rentas de garantía de ingresos que ya existían previamente en las comunidades, ¿no? Bueno, básicamente creo que al final es una política que si funciona a corto plazo puede ser exitosa, pero creo que no es una política a prolongar en el tiempo. Es una política para un determinado momento en el que es necesario un cierto programa de sostenimiento de rentas por una congelación prácticamente de la economía durante la pandemia, pero luego cuando la economía vuelva a funcionar, cuando se pueda reducir ya las medidas de distanciamiento social y cuando se pueda recuperar el empleo por la vía más de la normalidad y no de un sostenimiento como son los ERTE, ¿no? Que creo que hicieron su función y que están haciendo su función hasta ahora. Y creo que en ese momento, ¿no? Las políticas como la renta mínima deberían de reducirse, deberían de estar a un lado, y lo que se deberían favorecer son políticas activas de empleo que permitan recuperar el trabajo a todos aquellos que no solo han perdido su trabajo, sino que también han visto que sus habilidades se encuentran absolutamente desfasadas ante el cambio estructural que se está generando en la economía española. Bien, Álvaro, para ir cerrando, yo quisiera tu opinión personal sobre hacia dónde nos dirigimos en este escenario de desequilibrios globales, en lo que tiene que ver con los temas que nos interesan, tanto capitalismo como innovación. ¿Cuál es el mundo del capitalismo y de la innovación en el mediano plazo? Bueno, creo que lo que vamos a ver ahora es prácticamente un nuevo capitalismo. Sinceramente, no creo que vayamos a ir hacia una mayor libertad económica en el momento actual. Creo que todas las pulsiones, creo que todos los movimientos tienden a ir hacia un capitalismo mucho más regulado, siendo realistas. Creo que lo que vamos a ver actualmente son políticas mucho más proteccionistas, mucho más mercantilistas y mucho más de mirar hacia adentro. El comercio internacional, yo creo que aún con los rebotes, ¿no?, que se han visto en estos últimos meses, creo que sufrirá mucho a la larga. Como decía, un nuevo modelo de estructuras productivas que van a estar mucho más cerradas, estructuras productivas que van a depender mucho más de la industria nacional. No creo tampoco que vaya a ser un escenario apocalíptico a medio y largo plazo, no creo que la economía internacional como ente vaya a desaparecer. Pero sí que creo que los que defendemos el capitalismo y los que defendemos el libre mercado, en todas sus facetas, con niveles distintos de regulación, con matices distintos, creo que debemos unirnos en este mensaje y repensar también nuestras ideas. Creo que defender el liberalismo, como siempre se ha defendido en un entorno ideológico distinto hoy en día, puede no darnos resultados y puede no ser exitoso. Tenemos que pensar nuevos contraargumentos, tenemos que pensar nuevas maneras de refutar los intentos de mayor coacción estatal en base a la pandemia. Es decir, tenemos que aportar soluciones reales desde el liberalismo y tratar de alejarnos de la utopía, ¿no?, y del dogmatismo. Creo que si hacemos eso, las ideas de la libertad pueden vencer en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y creo que, de hecho, en momentos como el actual, le digo, con todos sus matices, son ideas muy necesarias, sobre todo para contrarrestar el poder del Estado en momentos en los que el Estado se siente y la mayoría de los ciudadanos le otorgan esa legitimidad para actuar, como es el momento actual. Bien, Álvaro, yo creo que nos has dado una buena imagen de los desafíos que enfrenta en este momento tanto la innovación como el capitalismo, pero yo no quisiera terminar sin que le pudieras comentar a nuestro público, bueno, en qué consiste tu libro. Entiendo que lo pueden localizar en Amazon, La Revolución del Mercado. Quisiera para que la gente, si quiere acercarse a tus ideas, pueda interesarse en el libro. Cuéntanos un poquito del libro. Bueno, La Revolución del Mercado básicamente es un libro que escribí el año pasado, que prologa Lorenzo Bernardo de Quirós. La Revolución del Mercado, bueno, divido el libro en tres partes. La primera parte es una parte que hablo de historia económica, hablo de cómo la revolución comercial desde el siglo XIX hasta prácticamente el periodo entre guerras, cómo el comercio internacional, cómo la innovación surgen a raíz precisamente y no solo de las constituciones, sino del liberalismo legislativo como tal, de la protección de los derechos de propiedad, de los marcos de comercio internacional, etcétera, ¿no? Cómo creo que los países anglosajones, sobre todo bueno, en este caso Reino Unido y luego también Estados Unidos, juegan un papel crucial.
cómo Europa se adapta y se suma al mundo y a la innovación global. Luego tenemos una parte central del libro que va sobre políticas económicas y desafíos del presente, basados en ideales de algunos de mis economistas favoritos, como puede ser Milton Friedman o Friedrich Hayek. Creo que en este sentido lo que se resaltan son qué políticas esos pensadores podemos tomar cuando han tenido éxito, como por ejemplo en los periodos de gobierno de Reagan y Thatcher, y qué podríamos cambiar en base a esas políticas en la actualidad. Por ejemplo, algunos defectos del mercado único, como convertir a Europa en una potencia global mucho más competitiva, qué habría que tocar en los sistemas fiscales europeos para que sean competitivos a nivel internacional a la par que eficientes. Y luego, en una tercera parte del libro, que ya es la última, hablo sobre la economía digital. Hablo sobre economía digital y lo centro en solo un capítulo, que es algo más largo, y hablo sobre cómo el blockchain y el Bitcoin, aparte, ¿no?, de ser innovaciones gracias al libre mercado, y que pueden tener sus defectos, ¿no? Pueden haber resultado menos eficientes o menos productivas a futuro de lo que pensábamos, pero en las que yo encuentro, desde luego, uno de los últimos bastiones de la libertad, sobre todo en materia monetaria. Creo que son un valor, creo que son un activo que aquellos defensores de la libertad que crean en una mayor independencia monetaria, bueno, pues pueden valorar en este terreno. Incluso hay una parte del capítulo en la que hablo del Bitcoin, comparándolo con el patrón oro, viendo similitudes, viendo diferencias, ¿no?, en un juego de paralelismos que creo que el que conozca la historia del patrón oro y a la vez conozca algo sobre Bitcoin, creo que va a encontrar muy interesante. Pues muy bien, Álvaro, yo te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para darnos esta entrevista. Me parece que, bueno, si los quienes presencian este webinario quieren profundizar en tus ideas, bueno, pueden adquirir el libro o bien leerte en los múltiples medios de comunicación donde tú publicas constantemente. La mayoría, muchos de ellos se encuentran en la red, entonces me parece que pueden localizarte ahí fácilmente en tus artículos periodísticos. Bueno, pues dicho esto, Álvaro, yo te agradezco mucho tu tiempo. Me parece que ha sido muy instructivo esta plática y bueno, pues nosotros te vamos a molestar en el futuro en cuanto surja alguna otra cuestión que haya que discutir y que, bueno, con tu experiencia nos puedas dar un poco de luz sobre esos fenómenos. Yo te agradezco mucho a nombre de México Libertario. No sé, perdóname si tú quieras agregar algo que tú creas que puedas, que no te haya yo preguntado, que tú quisieras remarcar. No, nada, simplemente agradeceros la oportunidad de participar y, como siempre, bueno, que sigamos defendiendo las ideas de la libertad. Yo creo que todos unidos, ¿no? Que no hay que repartir carnets de liberal, que creo que caemos todos y que creo que nuestro proyecto realmente merece la pena. Pues muchas gracias Álvaro. Bueno, no te distraemos más de tus actividades y bueno, seguimos en comunicación y muy agradecidos por estas palabras y este tiempo tuyo. Muchas gracias, un saludo. Gracias y a nombre de México Libertario, bueno, invitamos a nuestros escuchas a que nos vean, nos escuchen en la próxima emisión de este webinario, que, insisto, es una coproducción con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación por parte de México Libertario. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día.